Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. Vamos a hacer un repaso de las noticias más importantes del día y también de la semana, ya que hubo mucha actividad parlamentaria aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. José, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Te Bien. parece mucha? Muchas, la Muchísimas, sí. verdad que sí. Y todo lo que se espera para la semana que viene, ¿no? Si bien ya hubieron varios anuncios por parte del ministro Sergio Massa, como es el tema, por ejemplo, que va a mandar un proyecto para, todo el tema de la devolución del IVA, ¿no? Todos aquellos alimentos que conformen la canasta básica. Eso seguramente que va a ser un proyecto que también la semana que viene lo van a tratar aquí. Calculo que en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Así es, sí. Circuló la versión de que fuera a tratarse también el mismo lunes, para incluirlo en la sesión del martes, porque Sí. bueno, ahora sí, parece que sí, es el martes o miércoles, pero muy probablemente sea el martes. Va a ser la sesión. Sí, y justamente, bueno, a priori vamos con Ganancias, que Sí. va a tener dictamen el lunes que viene. Yo tengo mis dudas de que pueda incluirse finalmente el tema del IVA, que se debata justamente el mismo IVA, pero es como vos decís, Sí. si no es el lunes que se debate, seguramente se va a discutir en comisión a lo largo de esa semana. Y habría que ver cómo van a hacer con el tema de conseguir los votos necesarios y el quórum necesario, porque la oposición ya dio, podríamos decir, de manera pública cuál es su postura, por ejemplo, respecto al tema de Ganancias, que después vamos a meternos bien en el tema y vamos a ir desarrollando poco a poco, ver cuál es la postura del oficialismo, de la oposición, incluso de los funcionarios que estuvieron hoy aquí presentes. Y también se dio a conocer una de las noticias de la semana, es que mañana efectivamente va a ingresar el presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2024, pero que se va a debatir recién después de las elecciones generales. Así es, como es la normalidad que puede llegar a ser y que está bienvenido el hecho de que sea, bueno, como hay elecciones presidenciales, esperamos a ver cuál es el resultado y que se defina en función de eso. Siempre, se había especulado recordemos, hubo a principio de la semana un pedido de los diputados libertarios al ministro Massa para que se postergara el envío del presupuesto. Que eso lo dijimos acá, legalmente era imposible hacerlo, claro, porque vos tenés una ley, la Ley de Administración Financiera, que establece que el plazo es hasta el 15 de septiembre, que debe ingresar sí o sí. No ingresarlo es violar la ley, claro, incumplir y violar la ley. Ahora, por eso la noticia que se tiene es que efectivamente mañana va a ingresar el presupuesto, pero el debate, el análisis, va a arrancar recién después de las elecciones generales, o sea, de aquí a un mes prácticamente falta un poquito más. Claro, recordemos siempre en qué consiste el debate del presupuesto. Se convocan a comisiones en las cuales hay varios invitados que son distintos funcionarios que integran los diversos ministerios, los diversos organismos del Estado Nacional, que vienen a contar de alguna manera cómo impacta el presupuesto dentro de sus propios organismos. Así es, sí. Y recordemos, por ejemplo, lo que sucedió con los anteriores presupuestos, a ver, para compararlo, a ver qué se hace cuando hay una situación como esta, que hay un recambio presidencial a la vista. Vamos al gobierno de Cristina Kirchner, 2015, año 2015. Ella lo mandó en tiempo, todos lo mandaron en tiempo y forma, por eso no lo poníamos en duda de que iba a ingresar mañana, sí obviamente. O sí. Entonces, pero ¿cuándo lo trató en el gobierno de Cristina Kirchner? El proyecto de presupuesto 2016 en octubre. El 8 de octubre se debatió. O sea, que no es la primera vez que se trataría en octubre, ¿no? Claro, obviamente. Se trató todo antes. En octubre se trató en diputados y 23 días después, el 28 de octubre, se convirtió en ley. O sea, que ya había estado las elecciones generales, pero no, se sabía que había un balotaje en el medio. O sea, le dejó hecho el presupuesto a Cristina a Mauricio Macri. En el caso de Mauricio Macri, él que había pasado había tenido las elecciones primarias donde le había ido muy mal a Cambiemos, entonces se sabía que iba a haber una situación, lo más probable es que hubiera un cambio de gobierno. ¿Qué fue lo que hizo? Se presentó el presupuesto el 15 de septiembre. Lo defendió en el Congreso Hernán Lacunza al día siguiente y después se congeló. Dijo, no se debate. La novedad, me parece, en este caso puntual, es el hecho de que
se infiere que tampoco va a venir el ministro de Economía a presentarlo acá. O sea, se va a presentar en mesa de entrada, pero como no lo va ocurrió a el año defender. pasado, porque el año pasado ni bien asumió, creo que a la semana ya había que presentar, o al mes, una cosa así, había que presentar el presupuesto y de hecho vino a presentarlo en el Salón de los Pasos Perdidos el año pasado. Y después vinieron todos los funcionarios que a fueron defenderlo. Varios funcionarios, de hecho a pedido de la oposición, fueron muchos más funcionarios los que vinieron a disertar en comparación de lo que habían sido años anteriores, ¿no? Así es, sí, tal cual. Entonces, bueno, eso es lo que, la novedad me parece que está ahí, en que se va a presentar, pero no se va a presentar el ministro, lo cual también sería una cuestión muy particular. O sea, que el ministro de Economía, que además es candidato presidencial, se exponga ante todos los diputados a una situación que es bastante, se puede transformar en una situación bastante complicada. El hecho de que, bueno, es que esa situación que se produzca una cuestión muy política que pudiera llegar a ser. Y también recordemos que el hecho de que se presente el presupuesto no quiere decir que se vaya a aprobar, ¿no? Que ya tenemos antecedentes hace no mucho tiempo atrás, que luego de presentarse y de debatirse, pasar por las comisiones necesarias, escuchar a los disertantes, a los diversos funcionarios, bueno, se terminó votando en la Cámara de Diputados en contra, es decir, no tuvo los votos en realidad necesarios para quedar aprobados y el gobierno siguiente tuvo que gobernar con una prórroga del presupuesto del año anterior. Así que bueno, eso es un poco un adelanto de lo que son las noticias de la semana respecto al proyecto que va a ingresar la semana que viene respecto del IVA, el proyecto del presupuesto para el ejercicio fiscal del año 2024 que va a ingresar mañana a la Cámara de Diputados de la Nación. Y también vamos a repasar un poco lo que fueron las comisiones de esta semana. Recordemos que arrancamos con el trabajo de muchas comisiones, entre ellas la de Familia, Niñez y Juventudes, con asuntos cooperativos, mutuales y de organizaciones no gubernamentales, donde intentaron, de alguna manera, porque no hubo quórum necesario para desarrollar la sesión, tratar el tema del protocolo de detección de abusos contra niños, niñas y adolescentes, pero bueno, fue una reunión frustrada, podríamos decir, porque no llegaron a convocar a los integrantes necesarios, que seguramente va a ser un tema que se va a volver a retomar y se va a poner en agenda en las próximas semanas. Seguramente, sí, fue la promesa que hicieron los presidentes de ambas comisiones, en particular la de Comisión de Familia, Rosana Reyes, que dijo, bueno, lamentó y criticó un poco la ausencia del oficialismo, pero también a Juntos por el Cambio le faltaron diputados. Y también otra de las comisiones que se reunió en esta semana fue la comisión que está presidida por el diputado Martín Tetaz, la de análisis y seguimientos de normas tributarias y previsionales, donde hablaron sobre la importancia de generar una reforma que brinde seguridad jurídica y sea eficaz como un instrumento de recaudación, entre algunas cosas que incluso, si uno mira la agenda parlamentaria, ya para la semana que viene, el 20 de septiembre, tienen prevista otra sesión informativa, ¿no? Así es, sí, bueno, y vendría a ser la tercera sobre el mismo tema, y del tema, justamente hoy, durante el debate en la de ganancias, lo comentó en varios pasajes el diputado Sergio Palazzo, que hizo referencia a lo que se había hablado justamente en la reunión de ayer. También otra de las comisiones que se reunió en la semana fue un plenario de comisiones de Industria, Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda, donde hablaron sobre el tema de la promoción de la industria del calzado y su cadena de valor, ¿no? E incluso pudimos escuchar a la autora del proyecto, que es la diputada Constanza Alonso, del Frente de Todos, quien estuvo defendiendo este proyecto, que finalmente obtuvo dictamen de comisión, así que podría ser uno de los candidatos a meterse dentro del próximo temario para la próxima sesión. Es la intención del oficialismo incluirlo. No estamos muy seguros de que la oposición quiera tocarlo. Juntos por el Cambio dijo que no, pero habrá que ver. Si tiene los votos, si los consiguen los votos, en todo caso lo van a incluir en el temario. ¿En qué consiste este proyecto? Decía la diputada Alonso, darle a los empresarios una herramienta que va a permitir que crezca el sector con previsibilidad, con reglas claras, pero también con muchas exigencias para que cada uno de los aportes que haga el Estado vuelva en recursos productivos e inversiones. Uno de los principales objetivos entonces de este proyecto de ley que promociona la industria del calzado para que sea industria en algún momento que sea 100% nacional. Se habló de cómo iba a ser progresivamente ese objetivo, ¿no? Cómo se iba a ir trabajando en ese sentido. Y también se reunió la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el día de ayer, en el día de hoy nuevamente, pero en el día de ayer hablaron sobre el tema del empleo a MIPYME, que tiene 3 objetivos. Uno, fomentar
la contratación formal de jóvenes, formalizar el trabajo en negro y contratar a beneficiarios de planes sociales. Así es, sí, ese proyecto tuvo dictamen. Ese seguramente va a estar incluido en el temario de la sesión de esta semana. Claro, porque en ese proyecto obtuvo dictamen de comisión, pero el oficialismo no presentó un dictamen de minoría en ese sentido. La oposición. Junto por el Cambio, sí. Claro, sí, pero le dieron tiempo hasta el lunes que viene para presentarlo. Así que seguramente lo van a presentar porque es un tema que no van por el rechazo. Sí. Como sí va a suceder con el de ganancias, pero en este caso, bueno, quieren aportar determinadas cosas, hay un dictamen mayoría y seguramente se va a aprobar. Porque de alguna manera, gobierne quien gobierne el año que viene, es un proyecto que le interesa a cualquiera de los candidatos que podrían ser eventualmente el próximo presidente de la Nación Argentina, porque es un programa que busca trasladar los planes sociales a los puestos de trabajo formales, de alguna manera condonando, perdonando ciertas cargas y delitos penales que puedan incurrir los empleadores por haberlos tenido en negro, y también fomentando bajar el tema de las contribuciones patronales para que estos empleadores efectivamente pongan en blanco a sus trabajadores y puedan incorporar más trabajadores en un puesto formal. E incluso el trabajador, el beneficio que va a tener va a ser como un puente, porque va a poder mantener por 12 meses ese plan social y tener a su vez cobrar un trabajo formal, ¿no? Así es, y también contempla el caso del primer empleo, también da beneficios. Y ahora sí nos metemos en lo que va a ser el desarrollo del programa de hoy, específicamente lo que es impuesto a las ganancias. La Comisión de Presupuesto y Hacienda tuvo una larga jornada de debate, arrancó cerca de las 11:30 de la mañana, una jornada presidida por Carlos Heller, donde hablaron sobre este proyecto enviado por el ministro y candidato Sergio Massa, que busca modificar la ley de ganancias, eximir a muchísimos trabajadores del pago del impuesto y que solamente aquellos que son los que más ganan en la Argentina sean quienes van a contribuir al respecto. Si te parece, José, nos metemos en el tema escuchando al diputado Carlos Heller, que hablaba en comisión y decía lo siguiente. Si podemos construir la mayoría necesaria, porque los dictámenes requieren de una cantidad de firmas. Si tenemos esa cantidad de firmas, generaremos el dictamen. ¿Usted piensa que va a ser acompañado este proyecto? Ya Juntos por el Cambio adelantó que no va a acompañarlo. Bueno, ya me contestaste, porque la Comisión de Presupuesto se compone de 49 miembros, 24 nuestros, 24 de Juntos por el Cambio y 1 del Frente de la Concordia Misionera. Por lo tanto, si los de Juntos por el Cambio no lo van a acompañar y los otros sí, habrá, como en la mayoría de los dictámenes, 25 firmas a favor y con eso habrá dictamen de mayoría. ¿Qué lectura política hace de la actitud de Juntos por el Cambio? Que no me sorprende, que es la habitual y que se contradice permanentemente, porque se la han pasado diciendo que eran partidarios de la rebaja de impuestos y cuando el ministro habló del tema hasta lo torearon, la candidata a presidenta, Ritondo, dijeron, manden el proyecto rápido que se lo aprobamos. Cuando le mandaron el proyecto se juntaron y dijeron, no lo vamos a acompañar. Así que más que preguntarme a mí, tenés que preguntarle a ellos porque tienen esa actitud. Diputado, ¿cómo cree que van a responder desde lo económico a las provincias, que son las que están más preocupadas porque creen que no hay un sustento económico para hacer esta modificación en ganancias? Primero, eso de decir las provincias me parece una generalización que no es correcta. Pero aún así creo que el análisis es equivocado. Esta medida es una medida que por un lado va a generar mayor actividad económica y esa mayor actividad económica va a generar otro tipo de ingresos impositivos. Por otro lado, el ministro dijo el otro día que esto se podía hacer sobre la base de los ingresos de un impuesto que antes no estaba, que era el impuesto país, que es un gravamen a las importaciones y que era gravar a las importaciones y desgravar el trabajo nacional. Esa es la idea y eso es lo que hay que entender, que es lo que estamos tratando. La intención es que se trate directamente en el recinto el martes. Mi tarea de presidente de la comisión es emitir dictamen. Las reuniones
los plenarios los resuelven las autoridades de la Cámara. Hay convocada una reunión para el día martes, así que si nosotros el lunes logramos dictaminar, seguramente el tema será incluido en el debate del martes. Diputado, si bien la clase media es la más golpeada justamente por el impuesto a las ganancias, ¿usted cree que es equitativa esta decisión pensando que hay mucha gente que no recibe un beneficio similar o parecido? No, a ver, eso invalidaría cualquier medida que no le llegue a todos y eso no es la manera en que se gobierna. Esta medida alcanza, está claro, a una cantidad de personas. También ayer el ministro anunció otras medidas que tienen que ver con la devolución del IVA, que alcanza justamente al otro segmento, porque esa devolución del IVA está referida a los que ganan menos de 700.000 pesos. Es decir, el gobierno trata, a través de diversas medidas, de compensar los efectos que tienen algunas otras decisiones como la de la devaluación, que ha impactado en precios, etcétera, y toma todas esas medidas tratando de mejorar y corregir esa situación. Eso es lo que está haciendo. ¿Se esperan nuevas medidas por parte del gobierno para paliar un poco los números inflacionarios y el sistema económico de cada familia? Todas estas medidas van en esa dirección. ¿No le parece que van en esa dirección? Estamos hablando, porque si no me van a volver loco con la pregunta. Si se bajan los impuestos, se está aumentando los ingresos de las familias. Si se devuelve IVA, están aumentando los ingresos de la familia. Si se actualiza el salario mínimo, están aumentando los ingresos de la familia. Y así de corrido. Así que creo que es lo que se trata de hacer. Carlos, ¿qué le pareció el pedido de Javier Milei al ministro de Economía de no tratar el presupuesto hasta después de las elecciones? Que debe conocer poco de las leyes, porque no corresponde. La Argentina tiene elecciones cada 2 años y trata los presupuestos todos los años. Y si estar en situación electoral nos impidiera debatir el presupuesto, estaríamos en problemas. A nosotros nos ha tocado gobernar más de una vez sin presupuesto, porque la oposición no nos aprobó el presupuesto. Y también alguna vez asumiendo luego de un gobierno de otro signo que nos dejó un presupuesto aprobado que no se correspondía con nuestra filosofía y hubo que adaptarse y funcionar. Como yo confío en que va a ganar Sergio Massa, creo que eso no va a pasar, pero si hubiera una eventualidad de ese tipo, el que asumiera el gobierno, si no le gusta el presupuesto y tiene fuerza parlamentaria, propondrá las modificaciones que quiera llevar adelante. Escuchábamos a Carlos Heller, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en lo que era la previa al tratamiento del impuesto a las ganancias en la comisión, hablando un poco de lo que es el tratamiento que le iban a dar que le dieron efectivamente a este proyecto de ley, y también hablando sobre su postura respecto a que eventualmente el presupuesto podría llegar a ingresar luego de la fecha estipulada por la ley. Hablaba y decía que los presupuestos se presentan en tiempo y forma todos los años y que son debatidos por ambas cámaras, que es lo que marca y corresponde según lo que establece la ley. Vamos a meternos en lo que es el tema del día de hoy, en este tema del proyecto de impuesto a las ganancias, y José nos va a contar de qué se trató la reunión del día de hoy. Justamente, bueno, sí, Lu, hoy jueves hubo una reunión informativa para iniciar el debate sobre el proyecto de ley que tanto hablamos durante toda esta semana, justamente enviado por Sergio Massa para eliminar la 4ª categoría del impuesto a las ganancias, permitiendo que solo lo paguen los mayores ingresos. Bueno, el detalle fundamental es que el lunes próximo, esta fue una reunión informativa, no se avanzó con el dictamen, se dejó claro que para dictaminar van a ir el lunes que viene a las 16, se van a reunir, van a dictaminar y bueno, ahí lo dejaba, ahí es cuando cumple Carlos Heller, según decía, él a eso aspira y bueno, al día siguiente seguramente se va a tratar en el recinto. Bueno, Claudia Balestrini fue una de las funcionarias que se hicieron presentes acá en el Congreso de la Nación. También había estado ayer, ahora que lo estaba pensando, sí, claro. También había estado justamente por el tema de pymes. En este caso es subsecretaria de Ingresos Públicos, la vamos a ver seguido.
Bueno, no será ahora porque se va a postergar el tratamiento del presupuesto, pero es una de las figuras que se presenta acá habitualmente para defender seguramente el cuando traten el tema del IVA la vamos a ver también como disertante, seguramente. Sí. Así es, sí. Esta es una medida que viene en estudio hace meses, dijo, en distintas reuniones con los gremios. Estuvimos trabajando para atender las necesidades de cada sector, no hicimos ninguna diferencia. Ese detalle de que esta es una medida que viene en estudio hace meses fue lo que llevó a la oposición a cuestionar, por ejemplo, el hecho de que, bueno, en algunos casos, en algunos pasajes se esgrimía el tema de que se tratara de un debate express, justamente, y se decía, bueno, si lo estaban tratando con los gremios, ¿por qué nosotros no le dieron un debate más amplio y para compartirlo con nosotros? No es ningún impuesto nuevo, dijo, estamos dentro del impuesto a las ganancias, pero lo que hacemos es otorgar un tratamiento diferente a rentas que son diferentes a las que son originadas en salarios. Y uno de los dichos de la funcionaria, como parte de varios de los que estuvieron como disertantes en el día de hoy, es que sostenían que la postura de que las ganancias no debería ser un impuesto, ¿no? De que justamente que el salario no es ganancia, y en base a eso, bueno, sostenían sus argumentos a través de los diferentes fundamentos. Y quien también estuvo hablando en la Comisión de Presupuesto y Hacienda es el diputado Germán Martínez, que decía lo siguiente. Ingresó hace menos de 36 horas, ¿no? Sí. Entonces, vos sabés que acá tenemos una dinámica siempre que se llaman reuniones informativas, que es donde vienen funcionarios y en este caso también representantes del movimiento obrero organizado van a venir a expresar su mirada sobre este proyecto. En función de eso, nuestro plan es que el lunes podamos a la tarde dar dictamen de comisión a este tema. Vamos a ver si estamos en condiciones de hacerlo. Yo creo que sí, que podemos estar en condiciones de hacerlo. Y en función de eso, ver si el próximo día martes podemos tener una sesión donde este tema esté incluido en el temario. Todas estas decisiones las tenemos que terminar de ordenar en el día de mañana, que ustedes saben que tenemos un tiempo formal para poder presentar los pedidos de sesiones especiales. Así que esperemos tener todo resuelto para mañana. Si no se va al recinto, diputado, ¿cómo queda la ley? O sea, ¿va a estar vigente hasta fin de año? Y no, bueno, no. Nosotros, ¿cómo es el decreto? ¿Cómo funciona? No, el decreto ya está. Ya queda vigente. El decreto está publicado en el boletín oficial. Lo que hace el decreto es, dentro de las facultades que tiene conferido el Poder Ejecutivo, trabajar exclusivamente sobre el mínimo no imponible, llevándolo a los famosos 15 salarios mínimos vitales y móviles, que es el equivalente a 1.770.000. Quedan, veremos el resto. Digamos. La ley es más importante que eso, porque no solo, primero que le da perdurabilidad, le da estabilidad en el tiempo. Segundo, vos sabés perfectamente que las facultades delegadas en el Poder Ejecutivo tienen un tiempo. Por lo tanto, vos tenés que tratar de que eso perdure en el tiempo. Y aparte, el aporte que van a realizar los altos ingresos de CEOs, directores, funcionarios de alto nivel, etcétera, también hay que darle un marco legal más importante, ¿no? Así que nosotros pensamos que es importantísima la ley, como también va a ser importantísimo cuando, más allá de lo que ya está haciendo AFIP para que entre en vigencia el reintegro del 21% de IVA para los productos vinculados a la canasta básica de alimento, eso también tiene que tener una ley, porque la AFIP toma esa decisión y materializa esa decisión en función de facultades que le otorga el Congreso argentino y que pueden en un determinado momento caerse. Entonces, para poder sostener todo eso necesitamos una ley que tengo entendido que la semana que viene va a estar ingresando a la Cámara de Diputados. ¿Qué piensa de la postura de la oposición? No acompaña. Bueno, coincidencia de los dos, así que espectacular. A mí me resulta muy extraño, ¿no? Un espacio político que hizo campaña en el 2015 diciendo que iba a eliminar el impuesto a la ganancia con Mauricio Macri a la cabeza. Que después, en lugar de avanzar en ese sentido y de materializarlo en la práctica, termina duplicando la cantidad de trabajadores y de jubilados que pagaron impuesto a la ganancia, porque Cristina dejó 1,2 millones de trabajadores dentro del pago de ganancias y Macri se fue con 2,4 millones, duplicándolo, ¿no? Después, la semana pasada, se hace un anuncio por parte de Sergio Massa, que ustedes saben que se generó en un canal de noticias, donde en una entrevista inmediatamente salieron los referentes opositores a decir, manda rápido el proyecto que lo aprobamos. El lunes se condensa un proyecto, lo anuncia el ministro de Economía y empezamos a decir exactamente lo contrario. Entonces yo creo que más allá de, yo entiendo la lógica político-electoral que te lleva muchas veces a la diferenciación, pero este es un tema muy importante. Estamos hablando de 800.000 argentinos y argentinas que van a
a dejar de pagar ganancias. Y lo tenemos que tratar con la seriedad del caso. Y no puede ser una cosa de que un día digo una cosa, otro digo otra. Y me parece que en eso hay algo que es muy interesante, que es la constancia, la perseverancia y la coherencia de Sergio Massa, que inclusive cuando estaba peleado con nosotros en el año 2013 ya planteaba estas cosas. Y hoy estamos muy cerquita de poder darle un formato definitivo a un impuesto a la ganancia que afecte lo menos posible y que prácticamente llegue solamente a 90.000 argentinos cuando hoy, insisto, estamos en 880.000 afectados. ¿Se esperan nuevas medidas por parte del Ministerio? Sí, ¿por qué no? Hay una actitud permanente del Ministro de Economía de tratar de morigerar los efectos negativos que nosotros sabemos que tuvo la presión del Fondo Monetario Internacional sobre la devaluación que se generó en la tercera semana de agosto, ¿no? Y si yo veo toda la línea y veo lo que se anunciaron respecto a sumas fijas, a congelamientos de prepagas, a refuerzo de ingresos en jubilados, en AUH, en tarjeta alimentar, lo que se generó también a partir de esta decisión muy positiva que ayer aprobamos aquí en comisiones respecto a la incorporación de personal en las pymes, de blanqueo de trabajadores que hoy están en situaciones laborales irregulares, lo que ayer se anunció respecto al reintegro del 21% de IVA para productos de la canasta básica. Yo lo veo muy activo en nuestro ministro de Economía. Él dijo que este era un tiempo para poner mucha energía en la gestión del Ministerio de Economía y lo está haciendo a la perfección. Germán, en cuanto a la sesión de la semana que viene, ¿ya cómo van esas negociaciones? No, más que negociaciones, estamos tratando también de que se pueda generar el clima político por parte de la dirigencia opositora de querer venir a sesionar, ¿no? Es una agenda muy interesante la que tenemos en el Congreso. Ustedes desde el canal lo siguen permanentemente. Tenemos temas como la ley de Ciencia y Tecnología 2030, ayer la de Industria del Calzado, ayer la del personal de las pymes, la posibilidad de 2 años de reducción de contribuciones patronales para nuevo empleo generado en las micro y pequeñas empresas, aerolíneas, temas que tienen que ver con el blanqueo y el intercambio de información financiera con los Estados Unidos. Hay una agenda muy interesante. Al Senado creo que va a entrar el proyecto de educación, de financiamiento educativo. Tratemos todo, tratemos de que el Congreso funcione, de que pongamos las cosas en su lugar y de que todo bien con la cuestión electoral, insisto, con la diferenciación que tiene que haber entre los espacios políticos, pero estas cosas le dan posibilidades concretas a mucha gente, a muchos argentinos y argentinas a vivir mejor. No perdamos la oportunidad. Escuchábamos a Germán Martínez, el presidente del bloque del Frente de Todos, hablando de varios temas y algunos de ellos sobre los temas importantes que le interesan al gobierno y que incluso ya tienen dictamen de comisión y estarían listos para meterse en el temario de la próxima sesión. José, ¿de qué más se trató en el día de hoy esto? Bueno, la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, decía, por ejemplo, que este esquema cedular consiste en establecer un mínimo no imponible específico de 180 salarios mínimos vitales y móviles. Recordemos entonces que el mínimo va a ser a partir de ahora 1.770.000 pesos por mes. Eso es lo que van a tributar. A partir de ahí, lo que van a tributar es por la diferencia, en todo caso. O sea que van a terminar pagando menos de 4%, en realidad. Tenemos que ir por un tratamiento aún más equitativo e igualitario que respete la capacidad contributiva y por eso vamos por un mínimo no imponible que significa hasta 180 salarios mínimos vitales y móviles, ningún trabajador en relación de dependencia va a tener que pagar el impuesto, es lo que decía la funcionaria. Bueno, vamos a la otra placa y a ver si... decía, y por último, estarán excluidos de este tratamiento justo para trabajadores en relación de dependencia, son secretarios de Estado en adelante, legisladores, ayer nos planteamos a ver si los legisladores, bueno, ahí están excluidos también, que van a seguir tributando por el régimen general, todo lo que es el Poder Judicial y directores de sociedades anónimas y socios gerentes de SRLs. Así es, estamos haciendo un repaso entonces sobre lo que dejó el tratamiento en Comisión de Presupuesto y Hacienda sobre este proyecto de impuesto a las ganancias, que fue la primera reunión informativa y se espera que el lunes que viene se vuelvan a reunir para efectivamente dictaminar al respecto que se pueda meter dentro del próximo temario. Llegó el momento de hacer un pequeño corte, quédense con nosotros que en minutos nada más volvemos con más resumen de noticias parlamentarias.
estamos, bienvenidos, bienvenidas, tercera edición. Fácil no ha sido nunca. Ustedes imagínense que cuando sancionamos la ley de talles hacía más de 10, 15 años que distintas ONGs, agrupaciones venían peleando por esta ley y lo que hicimos fue lograr subir un primer escalón. Lo importante es insistir y persistir en esto. Este proyecto que contempla estas licencias creo que es una deuda que tenemos como sociedad, porque hay otros países que están mucho más avanzados y nosotros nos hemos quedado. Dentro de nuestra alianza, por supuesto, coincidimos en general con todo este proyecto, porque sin duda que es algo que adeudamos, ¿no es cierto?, en muchos casos, y para poder ampliar estas licencias en todos los casos donde realmente es necesario que así sea. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Ay, dale, escuchame. Mirá lo que tengo para mostrarte. Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves? Mirá, me veo bastante fachero, ¿eh? Tranquilo y sobre todo jubilado. Ah, ¿te vas a jubilar? Sí, ya me estoy encargando de eso. Qué bueno. Bueno, dale, prende. Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudás aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia. Hola, muy bienvenidos a un nuevo programa de Ecoagenda. Y ahora creemos que realmente estamos en condiciones de decir que recién ahora sentimos que en la agenda del sector público y privado está receptando realmente la preocupación por el cuidado del ambiente. Me cuesta creer en un activismo perfecto, la verdad, te soy sincera, es muy difícil acceder a eso. Yo soy una activista imperfecta porque el plástico sigue llegando a mi casa y muchas veces no sé cómo desechar algunos productos, así que son cosas que me siguen sucediendo, aún estando bastante informada sobre el tema. Ecoagenda, jueves 23 horas. Yo creo dulzura. Yo creo en nuestro producto. Yo creo en el talento argentino. Yo creo en mi país. CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, con el objetivo de generar más valor agregado a nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Yo elijo crear. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hiciste la colimba entre 1975 y 1983. Tu testimonio aún puede ser clave para hacer justicia. Lo que hayas visto y oído en dictadura es un aporte fundamental para llegar a la verdad. Para más información, entra a argentina.gov.ar/fuicolimba. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Yo creo en mi país. CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, generar más valor agregado a nuestros productos y nuevos puestos de trabajo.
Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Continuamos con el resumen de noticias parlamentarias. Estamos haciendo un repaso de todo lo que dejó la Comisión de Ganancias en el día de hoy. Si les parece, vamos a escuchar qué decía la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, que estuvo como disertante en la comisión, respondiendo todas las preguntas de los distintos legisladores, tanto del oficialismo como también de la oposición. Y decía lo siguiente. Es objetivo de esta gestión de nuestro ministro, pero no solamente en este momento, ya lo ha manifestado en distintas oportunidades, que el salario no es ganancia. Entonces, a partir de eso, con las normas existentes, lo que estuvimos haciendo desde hace muchos meses, no es una cuestión del mes pasado, desde hace muchos meses estuvimos analizando e interpretando normas que tienen que ver con dispensas en el impuesto a las ganancias para rentas de cuarta categoría, como es el bono por productividad. Nunca había sido interpretado y lo hemos interpretado desde la Dirección Nacional de Impuestos, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía, a los efectos de clarificar y que se liquiden los salarios y el impuesto a las ganancias vigentes sobre esos salarios de acuerdo a lo que la ley manda, de acuerdo a lo que el decreto determina y de acuerdo a la interpretación que como organismo de aplicación y como organismo competente estamos habilitados para hacer. Hemos mantenido muchas reuniones con distintos gremios, con distintos sectores de actividad. Cada sector de actividad tiene una especificidad, tiene un tipo de actividad que lo que hace que requiera algún tipo de interpretación especial. Los convenios colectivos de trabajo, muchos de ellos datan de muchos años y entonces uno no se tiene como autoridad de aplicación en materia competente en términos tributarios, no se tiene que ceñir a la literalidad de lo que el convenio indica porque el derecho tributario es totalmente ajeno y separado y autónomo del derecho laboral. Por eso es que comenzamos esta tarea desde hace mucho tiempo. Bueno, escuchábamos a una de las funcionarias entonces que estuvo disertando en el día de hoy en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. José, ¿qué más dejó la comisión del día de hoy? Y bueno, ahora vamos con los ministros, o por lo menos la ministra que estuvo presente de aquí, había estado el día anterior. Ayer. Claro, sí, así es. Bueno, sí se hincapié en su presencia permanente. Bueno, se pondera la disposición de los funcionarios a concurrir. En general, no les va mal. Yo siempre digo que los funcionarios que son esquivos al Parlamento le erran, porque realmente en general es un buen ámbito donde si se saben defender y defender sus políticas les redunda a favor. Raquel Kelly Olmos, ministra de Trabajo de la Nación, dijo, repitió la frase que, bueno, la escuchábamos recién a la subsecretaria Balestrini y que repitieron varios de los que estuvieron hoy presentes. El salario no es ganancia, esto ha figurado hasta en carteles, que esto se ha pronunciado tantas veces durante los últimos años, esto viene lejos de los tiempos de Cristina Kirchner, donde se reclama. Y van reclamándolo siempre la oposición de turno. Es la que lo va reclamando. Y de hecho, respecto a esta frase, pudimos ver a varios diputados de la oposición que hablaban y que decían que el impuesto a la ganancia es un impuesto que existe en la mayoría de los países del mundo, pero la diferencia quizá es en esa alícuota o ese porcentaje que se cobra en otros países del mundo. Contaban de que incluso hay países en los cuales ni bien empezás a cobrar por encima de lo que es el salario mínimo, ya empezás a tributar, pero en una carga mucho menor, que va entre el 1 y el 5% de los ingresos. No quizá el porcentaje tan alto
alto que tenemos aquí en la Argentina del impuesto a las ganancias, que va entre el 27 y el 35%, que eso es lo que hace que el trabajador que tiene que tributar por el impuesto a la ganancia se termine reflejando en una parte importante del impuesto, ¿no? Así es, y bueno, y hacían referencia, por ejemplo, a propósito de eso, un diputado opositor, no recuerdo cuál, si fue tal vez TAS, puede haber sido, pero hacían referencia, por ejemplo, a que se paga en todo el mundo, y se paga en Estados Unidos, por ejemplo, es un país donde se acostumbra a que pagas siempre todo, pagás mucho menos, 1 o 2%, así, y yo me acordaba de cuando justamente allá lejos, hace tiempo, en 2001, cuando la crisis de 2001, cuando terminó cayendo Fernando de la Rúa, justamente las presiones que había en torno al Fondo Monetario Internacional y a si nos reconocía el préstamo o no nos reconocía el préstamo, bueno, en aquel entonces un secretario del Tesoro norteamericano hacía hincapié en aquello, en la frase que me acuerdo más o menos, pero me la acuerdo, que hablaba de lo que piden los plomeros y carpinteros norteamericanos. Entonces, porque ellos estaban preocupados de a dónde iba la plata de ellos y no querían que viniera prestada a la Argentina porque era un país deudor. Bueno, al final no vino y al final cayó ese gobierno. Así es. Bueno, si hay alguien que ha sido obsecuente con este concepto, es nuestro ministro de Economía, dijo Kelly Olmos, Sergio Massa. Es lo que él siempre ha pensado y expuesto respecto a esto, y es la verdad, en realidad siempre ha sido el tema de ganancias, ha sido una bandera que siempre elevó en su tiempo de diputado nacional Sergio Massa. Dijo que la cuarta categoría del impuesto a las ganancias es como ir a cazar en el zoológico, es imposible para el trabajador eludirlo o excluirse de esa exposición, decía Kelly Olmos. Vamos a otra placa de Kelly. Dijo también que desde 2015 a 2019 la participación de las y los trabajadores del sector privado en el Producto Bruto en la Argentina cayó 5 puntos. Sin embargo, la población de trabajadores que estuvieron expuestos al impuesto a las ganancias creció en 2,5 veces. Kelly Olmos, ministra de Trabajo, Empleos y Seguridad Social, fue una de las disertantes en el día de hoy en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y por eso vamos a ver qué decía respecto a este tema. Reivindicar que el salario no es ganancia. Y en ese sentido quiero decir que si hay alguien que ha sido consecuente con este concepto es nuestro ministro de Economía, Sergio Massa, que impulsa este proyecto de ley como consecuencia y siendo consecuente de lo que él siempre ha pensado y expuesto en relación a este aspecto. En segundo lugar, la verdad que agradecer los esfuerzos que en general la dirigencia gremial, tanto de la Confederación General del Trabajo como de las dos CTA, ha hecho en relación a explicarnos y convencernos y persuadirnos sobre esta necesidad, y los antecedentes legislativos como el del diputado Palazzo al lado mío, que han sido la base para la formulación de esta propuesta. El impuesto a las ganancias, cuarta categoría, tiene la ventaja para el recaudador de su facilidad porque es como ir a cazar en el zoológico. Es imposible para el trabajador o trabajadora eludirlo o excluirse de esa imposición. Escuchábamos la palabra de la ministra, que no fue la única funcionaria que estuvo en el día de hoy presente. También estuvo el titular de la AFIP, Carlos Castañeto, que seguramente José nos va a contar a ver de qué habló, ¿no? Así es, Lu. Bueno, y a propósito de Kelly, una de las cosas que ella decía, por ejemplo, era el hecho de que el impuesto actúa como desestimulador de la productividad. Y claro, recordemos, todos los que, porque en algún momento dado al empleado no le conviene hacer horas extras, por ejemplo, en muchos casos porque te pasás y empezás a tributar. Sí, y uno de los temas también que ponía en discusión la oposición es que si este impuesto que deja de tributar cierta cantidad de trabajadores, si efectivamente se ve volcado en el consumo luego dentro de la cadena. Una cosa es el IVA, que uno entiende que de alguna manera inmediatamente se ve volcado en el consumo interno. Pero si la verdad que las personas que cobran más de 1 millón de pesos por mes
La verdad que no sé si llegarían o no justo a fin de mes con esa cantidad de plata, ¿no? Y si eso efectivamente que dejan de, que vuelven a percibir, digamos, por no pagar el impuesto a la ganancia, se ve efectivamente impactado en el consumo. Habría que ver eso cómo influye luego, ¿no? Así es, y fue un requerimiento de saber a ver cómo se iba a financiar este gravamen, y después vamos a decir cuánto es lo que se calcula que es el impacto en el fisco. Carlos Castañeto, que es el encargado justamente del tema del fisco, por ser administrador federal de ingresos, y el que tiene que recaudar, él decía, por ejemplo, desde la salida de la denominada tablita de Machiné hasta el año 2011, aproximadamente el 10% del total de los empleados de este país en relación de dependencia, llámese sector público y privado, pagaban impuesto a las ganancias. Y él decía que en el año 2019 se incrementó a 2,5 millones, que esto es un 30% de los empleados registrados en todo el país. Y bueno, esa fue una cuestión que lo mencionábamos en esta semana, justamente cuando hacíamos hincapié en el tema del impacto del impuesto a las ganancias. Y justamente ese detalle, según pasan los años, recordemos, arrancamos con el impuesto a las ganancias, y cuando mencionaba Carlos Castañeto el tema de allá por los tiempos de la tablita de Machinea, pues vamos a venir un poco más acá, más cerca. En 2003 pagaban 496.000, o sea, el 9%. En 2015, 1.194.149 trabajadores, el 12%. En 2020, ya a la salida del gobierno de Macri, ahí hacían hincapié Castañeto y muchos más hicieron hincapié en que se elevó a 30% porque pagaban 2.245.000 personas. En 2021, y ya a partir de esta administración, se baja al 8%, que eran 730.000, y en la actualidad están pagando 701.000 trabajadores, que es el 7%. Ahora esto se va a reducir al menos del 1%. Y que también se ha hablado del tema de los monotributistas y autónomos, José, ¿no? Es un tema que también va a generar seguramente discusión el próximo lunes cuando se vuelvan a reunir en comisión a tratar este tema. Así es, sí. Recordemos, van a pagar ahora 90.000, pero sin contar a los autónomos, que vamos a decir. Y me pareció muy interesante una de las advertencias que hacía Martín Tetaz sobre todas las cosas, que hay un universo de monotributistas encubiertos en una relación de dependencia, porque trabajan como si fuesen relación de dependencia, pero cobran a través del monotributo. Entonces es una situación bastante injusta para todos esos trabajadores. Es una actividad muy en expansión. En este caso, que en los últimos años se ha puesto muy en boga, que a los gobiernos les conviene en el sentido de que te baja un poco la tasa de desempleo, te baja bastante la tasa de desempleo, pero bueno, tiene un impacto fiscal muy, muy grande. Sí. El Estado, decía Castañeto, el Estado hace un esfuerzo importante en pérdida de recaudación, pero se ve compensada con el impuesto país y con otras medidas que vamos a tomar con respecto a ganancias que van a ser presentadas en la próxima ley de presupuesto. Esto viene a cuento del momento en que decían, y bueno, ¿y cómo lo financiás este tema? Sí. No queda muy claro. Se insiste en el tema del impuesto al país y en el derrame, que era lo que vos mencionabas recién, en si eso va a alcanzar como para compensar un poco. Dijo también Castañeto que en el último mes la recaudación superó holgadamente la inflación interanual. Hemos tomado mecanismos dentro de la AFIP donde hemos mejorado la recaudación de IVA y estamos mejorando mucho la recaudación del impuesto país. Y decía también que no dio demasiadas precisiones sobre cómo se va a compensar el tema. Carlos Castañeto, entonces, actual titular de la AFIP, recordemos que también incluso es diputado mandato cumplido porque estuvo siendo diputado nacional entre 2015 y 2019. Hoy le toca presidir y llevar adelante un organismo tan importante como es la AFIP, y que habló en la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y decía lo siguiente. Para nosotros consideramos muy importante un debate rápido, que podamos contestar las preguntas que ustedes quieran hacer, si así lo permite el presidente y el vicepresidente de la comisión, y decirle que es un desafío muy importante, y es un reconocimiento muy importante para las y los trabajadores, y que cuando hablamos de déficit fiscal o recaudación, lo que les puedo decir que en el último mes la recaudación superó holgadamente la inflación interanual. Hemos tomado mecanismos dentro de la Administración Federal donde hemos mejorado la recaudación de IVA, estamos mejorando mucho la recaudación del impuesto país. También hemos, como lo dije anteriormente en otra exposición, hemos hecho manuales de procedimientos sobre las actividades granarias, mineras, pesca, también en lo que es seguridad social,
con el libro Sueldo Digital. En lo que va del año hemos registrado más de 60.000 trabajadores, junto con un trabajo en conjunto con el Ministerio de Trabajo, porque anteriormente las fiscalizaciones que hacía el Ministerio de Trabajo de las provincias quedaba solamente en una multa. Hoy va el Ministerio de Trabajo de la Nación y con un sistema certificado que se llama Acción, automáticamente al quit del empleador le ponemos los quiles de los empleados. Así hemos registrado, como le decía, casi 60.000 trabajadores este año y hemos regularizado más de 56.000 sueldos mal liquidados. Eso es producto de un trabajo en conjunto, del libro Sueldo Digital que se pusieron en todas las empresas, donde nos sirvió mucho el ATP en su momento, donde vimos distorsiones, muchas liquidaciones, veíamos liquidaciones de 3.000 pesos en algunos trabajadores. Entonces esto fortaleció en forma considerable la recaudación de aportes y contribuciones. Y por otra parte, la Dirección General Impositiva, como le decía, hicimos áreas especializadas para tratar de achicar la evasión y la elusión. Y en la Dirección General Aduanera lo mismo. Hemos comprado 7 escáneres, hemos puesto cámaras en todos los puestos fronterizos y a su vez estamos trabajando muy fuertemente en conjunto con una mirada integral del organismo. Si no, antes se veía la parte de seguridad social, se iba a fiscalizar solamente los libros sueldo, el libro sueldo papel, que teníamos que confiar que el 931 coincidiera con el libro sueldo papel, había que ir al lugar y hoy lo que podemos hacer es fiscalizaciones remotas y presenciales. Varios funcionarios entonces estuvieron disertando en el día de hoy respecto a este proyecto de ganancias. José, ¿qué más dejó esta reunión? Y bueno, y a propósito de Castañeto, en un momento dado se trenzó con el diputado Cacase, que hacía hincapié en el tema de cómo se iba a recaudar, cómo se iba a compensar. Ahí le contestó el presidente de la comisión, Carlos Gelle, que ya se había dicho que era cuál era el impacto, el impacto fiscal, y era un 0,28%. Y entonces el funcionario Castañeto dijo, bueno, eso lo voy a recaudar en otro lado, dijo. No se haga problema, que el 0,28 yo lo voy a recaudar, decía. Y deslizó, en un momento dado, dijo que estamos poniendo a las tabacaleras un impuesto interno. Entonces anticipó lo que va a suceder, que seguramente se va a conocer a partir de cuando conozcamos el presupuesto. Ahí va a haber una serie de impuestos que van a salir para compensar esto. Hubo también la presencia de sindicalistas, estuvo Hugo Cachorro Godoy, que es el secretario general de la CTA, estuvo también Sonia Leso, titular de CETERA, estuvo también Héctor Daer en representación de la CGT y dijo: los tributos en Argentina vienen con un proceso bastante injusto, y opinó que medidas como estas hay que resaltarlas, hay que considerarlas en el camino correcto hacia lo que debe ser un sistema tributario fiscal, que es generar equidad en términos de sostenimiento del Estado como estructura de redistribución de la riqueza que se genera en un país. Y comentó también, y recordemos que Daer viene del sector de la sanidad, decía que los médicos no hacen guardia porque cambian de categoría y pierden plata, es parte de la crisis de la salud, comentaba, y recordemos que en su momento hubo una ley que se planteó justamente sobre el mismo tema. Y por último, bueno, esto no es dinero, decía que va a andar circulando por la timba financiera, dijo Daer. Si estamos todos de acuerdo, no preguntamos por qué ayer, por qué hoy, decía, porque también tengo que reconocer la honestidad intelectual del ministro de Economía, que desde que se larga en el debate político sostuvo como eje la eliminación del impuesto a las ganancias. Comentaba también. Y sí, tenemos también a Sergio Palazzo, que hizo en su doble rol de diputado nacional, miembro de la comisión, él es vicepresidente de la comisión, o secretario. Y es también sindicalista, representante de la bancaria, que es un gremio por el cual ha peleado bastante por el tema de ganancias, siempre ha estado en la picota por los altos... Sí, recordemos por los altos ingresos que tienen los bancarios, y siempre suelen tener las mejores paritarias también los bancarios. Así es, por eso justamente, y decía, no he visto en la plataforma, o sea, ahí él arrancó chicaneando a la oposición, y bueno, agarró leyendo solamente parte de su discurso, fue leer los discursos de la oposición respecto al mismo tema de ganancias. Citó el caso de Germana Figueroa Casas y citó el caso de Víctor Hugo Romero, que leyó textos de discursos en los cuales criticaban el tema de ganancias y decía, no he visto en la plataforma electoral de Juntos por el Cambio ese proyecto integral de impuestos, solo he visto nada más que la quita de impuestos a las retenciones, que significa 3,7 veces más en materia de recaudación, que es lo que significa eliminar la cuarta categoría. Entonces,
que planteaba Palazzo. Estamos cuidando los recursos del Estado cuando se trata de los trabajadores, pero pareciera ser que cuando vamos a eliminar 3.7 de la recaudación, les sirve a los oligopolios, ahí no cuidamos los recursos del Estado. Entonces dijo, pónganse de acuerdo. Después en un pasaje dijo también que los trabajadores del Fondo Monetario Internacional en Argentina no pagan ganancias. Así es, tenemos la última. A ver, sobre la progresividad del impuesto, dijo que la misma se da cuando se paga la seguridad social y luego reclamó saber por qué no acompañaron el voto cuando se trató el aporte solidario a las grandes fortunas. Le hablaba a la oposición, dijo porque eso sí es progresivo en la Argentina. Así es, esto fue el repaso entonces de lo que dejó la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el día de hoy, donde fue la primera reunión en la cual trataron el tema del impuesto a las ganancias. El lunes lo van a volver a tratar y veremos si efectivamente dictaminan para que se vuelva a meter dentro del próximo temario de la próxima sesión. Llegamos al final del resumen, nos volvemos a encontrar mañana como todos los días. Chau.